asking 911. Yes. My name's Wayne Milam, and my daughter, I just found her dead. How old's your daughter? 13 months. 13 months old? Okay, let me connect you with the ambulance service, okay? Ma'am, we're going to try CPR anyway, okay? Get her to the phone now. 51 minutes. 26 seconds. Get her. Wayne, get her, hurry. Are you there? Yes. Y'all stalling is not helping her at all. Go ahead. If he's not going to do it, you put the phone down and go get that baby and get her to the phone. She was beautiful. We wasn't walking yet, but she was beautiful. Her first words were daddy. Esa fue la escalofriante llamada al 112, realizada el 2 de diciembre de 2008 desde una pequeña caravana en Tatum, Texas. La voz al otro lado del teléfono era la de Blaine Milam, tranquila, demasiado tranquila, informando que su hija de 13 meses acababa de morir. Pero lo que encontraron los paramédicos no fue un simple accidente trágico. Encontraron a una niña cuyo pequeño cuerpo estaba cubierto de mordeduras, con huesos rotos, a la que no le arrebataron la vida en un instante, sino durante 30 horas de un tormento inimaginable. Su nombre era Amora Bain Carson. Nunca aprendió a caminar. Apenas tuvo tiempo de hablar. Pero el horror que soportó perseguiría a toda una nación y pondría en evidencia el colapso de un sistema que debió haberla protegido. Hoy voy a contarte una historia que desgarró el corazón de Texas. Un caso tan perturbador que incluso los investigadores más experimentados rompieron a llorar. Una historia envuelta en drogas, delirios religiosos y violencia descontrolada. Y en el centro, una bebé indefensa atrapada en una pesadilla que ningún niño debería conocer jamás. Esta es la historia de Amora Carson. Su nombre era Amora Bain Carson. Nació el 12 de noviembre de 2007 en el Longview Regional Medical Center, en Texas. Un nombre que significa amor en varios idiomas. Y eso era exactamente lo que ella irradiaba. Amor. Tenía solo 13 meses, aún demasiado pequeña para caminar, aún balbuceaba de esa forma encantadora en la que los bebés juegan con las palabras. Su primera palabra, susurrada con orgullo, fue papá. Quienes la conocieron la describen como una bebé preciosa, con grandes ojos marrones, rizos suaves y una risa capaz de iluminar cualquier habitación. Casi nunca lloraba, siempre sonriente, tranquila incluso en brazos desconocidos. Adoraba a su osito de peluche, le encantaban las nanas y era más feliz cuando estaba acurrucada en los brazos de su madre. Para el mundo exterior, Amora era la imagen de la inocencia, limpia, sana, querida. Su madre, Jessica Carson, de solo 17 años en aquel momento, parecía esforzarse al máximo. Vestía a Amora con ropa limpia, la alimentaba bien, se aseguraba de que descansara. No había señales visibles de peligro, pero los niños como Amora no siempre reciben advertencias, no siempre tienen segundas oportunidades. Aman sin saber quién es seguro y quién no. Amora nunca supo lo cruel que puede ser el mundo, hasta que ya era demasiado tarde. Hacía solo 3 semanas que había celebrado su primer cumpleaños cuando fue arrancada de este mundo. Y aún así, durante el breve tiempo que estuvo aquí, amó y fue amada. Pero el amor no siempre basta, cuando quienes deberían protegerte son precisamente los que se convierten en tus monstruos. Para entender cómo algo tan terrible pudo ocurrirle a alguien tan puro, necesitamos mirar más allá, adentrarnos en el mundo en el que nació Amora. Jessica Carson tenía solo 17 años cuando se convirtió en madre. Era una estudiante de instituto en Texas, aún de luto por la pérdida repentina de su padre, que se había quitado la vida cuando ella tenía apenas 11.
¿Fue Jessica quien lo encontró? Ese momento, como cualquiera puede imaginar, la marcó para siempre, pero nunca recibió ayuda, ni terapia, ni intervención, solo silencio y una niña atormentada aprendiendo a vivir con fantasmas. En los años que siguieron, Jessica empezó a ver cosas, espíritus, sombras, voces que nadie más escuchaba. Su familia lo descartó como fantasías de adolescente, pero lo que pasaron por alto era una señal de alarma, una mente desmoronándose en silencio. Cuando nació Amora, Jessica volcó toda su energía en la maternidad. Amigos cercanos decían que era cariñosa, protectora, pero poco a poco la soledad se fue apoderando de ella. Y fue entonces cuando apareció Blaine. Blaine Keith Milam, de 18 años, conoció a Jessica por internet a principios de 2008. La conexión fue instantánea. En pocos meses eran inseparables. Para los que los rodeaban, Blaine parecía amable, jugaba con Amora, le compraba regalos, la llamaba su pequeña. Pero había capítulos oscuros que Blaine nunca reveló, o más bien, que Jessica eligió ignorar. En 2007, había sido arrestado por un delito inquietante relacionado con una vecina de 11 años. Se coló en su casa, dejó mensajes explícitos y robó su ropa interior. Fue condenado por solicitud criminal de un menor y sentenciado a prisión. Sin embargo, debido al hacinamiento carcelario, Blaine cumplió su condena en un programa de trabajos forzados. Y luego, simplemente desapareció del sistema. Cuando volvió a aparecer, estaba prometido con Jessica. Ella conocía su historial. Incluso había asistido a la audiencia de sentencia, pero se quedó. Ese verano se mudó con él, y casi de inmediato, la gente notó que algo había cambiado. Jessica, antes vivaz y cuidadosa, se volvió pálida y retraída. Dejó de ducharse, de sonreír. Su mejor amiga dijo después: sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera muerto. Blaine estaba tomando el control de todo. Decidía con quién podía hablar Jessica, a dónde podía ir. Le quitó el móvil, las contraseñas, la aisló de su familia, de sus amistades. Para el otoño, apenas salía de la caravana donde vivían. Y entonces llegó un dinero inesperado. Jessica cumplió 18 años y recibió $25,000 de un fondo fiduciario creado tras la muerte de su padre. Con ese dinero, la pareja se mudó a una caravana propiedad de la madre de Blaine, en Tatum, Texas. Un nuevo hogar. Pero ningún nuevo comienzo. Su descenso era cada vez más rápido, alimentado por el duelo, la metanfetamina y la obsesión de Blaine con la muerte y lo sobrenatural. Él creía que podía hablar con los muertos. Jessica le creyó. Juntos abrieron una tabla Ouija. Y desde ese momento, la realidad comenzó a desmoronarse. Lo que vino después ya no era una historia de amor. Era un delirio que se convirtió en horror. Todo comenzó como una alucinación. Y terminó en uno de los crímenes más horrendos jamás vistos en Texas. A finales de noviembre de 2008, Blaine Milam estaba completamente convencido de que era un profeta. Creía que Dios le hablaba directamente. Afirmaba que los demonios eran reales y que uno de ellos había poseído a Amora. Jessica, ya inestable, no lo cuestionó. Tras una sesión con la Ouija en la que llegó a creer que su propia madre había asesinado a su padre, Jessica cayó en la paranoia. Estaba convencida de que espíritus rodeaban su caravana y de que su bebé ya no era simplemente un bebé. El 1 de diciembre, Blaine le dijo a Jessica que había recibido una revelación. Amora estaba poseída. Aseguró haberla visto caminar y correr a una velocidad inhumana, a pesar de que solo tenía 13 meses y ni siquiera sabía andar por sí sola. La respuesta de Jessica fue escalofriante. ¿No podemos hacer un exorcismo para sacar esto? Esa pregunta
desencadenaría 30 horas de sufrimiento inimaginable. Jessica encendió la televisión y esperó. Blaine se llevó a Amora a la habitación trasera. Cerró la puerta con llave. Y no volvió a salir durante mucho tiempo. Desde ese momento, la caravana se convirtió en una cámara de tortura. Gritos llenaban el hogar. Gritos que Jessica escuchaba, pero no hizo nada. Peor aún, cuando Blaine salió, exhausto, Jessica lo animó a seguir. Blaine alegaba que la niña le mordía, que se golpeaba con un martillo, que corría como un ser salvaje. Incluso le mostró a Jessica una fotografía del rostro deformado de Amora, diciendo que era prueba de posesión demoníaca. Pero la realidad iba más allá de lo humano. Cuando el equipo forense examinó el cuerpo de Amora, encontraron 24 marcas de mordeduras humanas, desde los dedos de los pies hasta la cara. Múltiples fracturas craneales, como un puzzle destrozado. Fracturas espirales en las extremidades, causadas por torsión. 18 costillas rotas, el esternón aplastado. Hígado desgarrado, daños en la lengua, signos de estrangulamiento y, lo más devastador, un trauma sexual tan severo que su anatomía quedó irreparablemente destruida. El forense declaró después: «Impactante es la única palabra que se me ocurre». Amora sobrevivió gran parte de la tortura. Muchas de las heridas habrían sido fatales por sí solas, pero siguieron. La mañana del 2 de diciembre, Blaine dijo que no podía continuar. Jessica y Blaine condujeron hasta una casa de empeños para vender herramientas con el fin de contratar a un exorcista de verdad. Dejaron a Amora, ensangrentada y agonizante, en su silla del coche. Las cámaras de seguridad los captaron riendo, hablando con naturalidad. El dinero que obtuvieron apenas alcanzaba para un paquete de cigarrillos. Volvieron a casa. Amora murió poco después. Pero ni siquiera entonces terminó la crueldad. Su cuerpo fue ocultado bajo el suelo del baño. La llamada al 112 se retrasó durante horas. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, quedaron en silencio absoluto. El cuerpo de Amora ya presentaba rigidez cadavérica. Su rostro, un hematoma masivo. Su cuerpecito, marcado con impresiones circulares, que más tarde se confirmarían como mordeduras humanas. El horror ya era público, pero quedaba una pregunta. ¿Qué haría ahora el sistema judicial? Cuando el sargento Kevin Roy entró en la caravana la mañana del 2 de diciembre de 2008, se quedó paralizado en la puerta. Los paramédicos estaban inmóviles. Nadie se atrevía a tocar el cuerpo. Allí, en el suelo del dormitorio, yacía Amora Carson, sin vida, destrozada. Su piel estaba llena de moratones y marcas de mordeduras. Sus ojos cerrados para siempre. Los agentes habían visto la muerte antes, pero nunca así. Y entonces aparecieron Blaine y Jessica, arrodillados junto al cuerpo, fingiendo llorar. Cuando interrogaron a Blaine, se mostró sorprendentemente sereno. Afirmó que habían ido a ver a un hombre llamado Clark para limpiar un terreno y que al volver encontraron a Amora muerta, en un agujero bajo el suelo del baño. Pero su historia no cuadraba. El ranger de Texas, Kenny Ray, se sentó con Blaine y escuchó atentamente. La historia cambiaba a mitad de frase. Primero dijo que Amora respiraba, luego que no. Después que Jessica había llamado al 112 antes de encontrarla. Luego, después. Las contradicciones se acumulaban. Y Jessica contó una versión completamente distinta. Al principio lloraba, pero pronto sus palabras se volvieron frías. Empezó a referirse a Amora como esa bebé. Habló de posesiones, de exorcismos. Incluso admitió haber puesto pastillas para dormir trituradas en el biberón de Amora. Los investigadores estaban horrorizados, no solo por lo que había ocurrido, sino por la falta de emoción en la voz de Jessica. Las pruebas eran abrumadoras.
Las cámaras de seguridad mostraban a la pareja empeñando herramientas mientras Amora agonizaba en el coche. El ADN confirmó la presencia de sangre de Amora en objetos dentro de la caravana. Se recuperó una llave inglesa oculta bajo la casa, cubierta de lubricante, confirmando los peores temores. Los odontólogos forenses identificaron 8 de las marcas de mordeduras como coincidentes con la dentadura de Blaine. Pero el golpe final vino del propio Blaine. En enero de 2009, una enfermera de la prisión informó que Blaine la había llamado, llorando. «Fui yo», dijo. «Pero, señora Shirley, el Blaine que usted conoce no hizo esto. Mi padre me dijo que fuera un hombre. Le pidió que le dijera a Jessica que la quería. Esa confesión sellaría su destino». Blaine Milam fue acusado de asesinato capital. Debido al enorme interés público, el juicio se trasladó al condado de Montgomery para garantizar la imparcialidad. La fiscalía presentó las pruebas con detalles escalofriantes: fotografías, testimonios, ADN, marcas de mordeduras y las propias palabras de Blaine. Su defensa alegó discapacidad intelectual, señalando un coeficiente intelectual de aproximadamente 70, su comportamiento infantil y su obsesión por los dibujos animados. Pero el jurado no dudó. El 17 de mayo de 2010, Blaine fue declarado culpable de asesinato capital. 10 días después, fue condenado a muerte. Tenía solo 20 años. El juicio de Jessica tuvo lugar el año siguiente. Los fiscales argumentaron que, aunque Blaine dio los golpes fatales, Jessica lo ayudó y lo alentó, que escuchó los gritos, que dio las pastillas, que eligió no detenerlo. Su defensa alegó abuso doméstico, trauma, manipulación. Dijeron que Blaine la había lavado el cerebro, que ella también era una víctima. Pero el jurado lo vio de otra manera. El 13 de abril de 2011, Jessica Carson fue declarada culpable de asesinato capital y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había hablado, pero el público aún no había terminado de hacerlo. El juicio de Blaine Milam y Jessica Carson sacudió Texas, y mucho más allá. La cobertura mediática fue implacable. Las portadas mostraban la foto de Amora, los ojos brillantes de una bebé que ahora simbolizaban una inocencia arrebatada de la forma más brutal. Los presentadores de noticias apenas podían describir los detalles sin romperse. En todo el estado, la misma pregunta resonaba: ¿cómo pudo pasar esto? Las redes sociales estallaron de indignación. Miles firmaron peticiones exigiendo penas más duras para los abusadores de menores. Otros reclamaron una reforma del sistema de libertad condicional y del programa de reinserción que permitió que Blaine desapareciera sin control. A pesar de sus antecedentes penales y una orden judicial que le prohibía acercarse a menores, en vigilias celebradas en pequeños pueblos de Texas, desconocidos se reunieron para llorar la muerte de una niña a la que nunca conocieron. Se amontonaron peluches y notas escritas a mano bajo los árboles. Se encendieron velas en memoria de una pequeña que nunca llegó a formar frases completas. Una de las respuestas más desgarradoras vino del padre biológico de Amora, Arlond Mutina. Estaba destinado en el extranjero con el ejército cuando su hija murió. Nunca llegó a oírla decir papá. Volvió a casa para enterrarla. Aunque la justicia actuó con rapidez en este caso, no se libró de las críticas. Muchos se preguntaron: ¿por qué el Estado no localizó a Blaine tras abandonar su programa de reinserción? ¿Por qué nadie intervino cuando Jessica mostraba signos claros de deterioro mental? ¿Cómo pudieron pasar desapercibidas tantas señales de alarma? En 2019, el caso volvió al centro de atención pública, cuando se supo que Blaine Milam había encontrado una amiga por correspondencia, una enfermera del Reino Unido que defendía su decisión de escribirle, a pesar de saber lo que había hecho.
Esa revelación reabrió heridas antiguas. Recordó al mundo cuántas veces el mal se disfraza de incomprensión. Mientras tanto, asociaciones de protección infantil comenzaron a utilizar el nombre de Amora como grito de lucha. La frase «Justicia para Amora» apareció en pancartas, camisetas y páginas web. Campañas educativas alertaban sobre los peligros de la enfermedad mental sin tratar, los delirios espirituales y la violencia doméstica. Un grupo formado por supervivientes de abuso promovió una ley para exigir controles obligatorios en hogares donde vivan menores con delincuentes sexuales registrados. Citaron el caso de Amora como prueba de que las medidas actuales no son suficientes. Pero tal vez el mensaje más potente no vino de abogados ni de periodistas, sino de la gente común que seguía preguntándose: ¿por qué nadie habló antes? Porque a veces basta una sola voz para cambiar un destino. Pero nadie habló. Y ahora, Amora ya no está. ¿Qué harías tú si un niño cercano a ti se mostrara retraído? Si una madre que conoces dejara de sonreír, dejara de asearse y dejara de pedir ayuda. Si un bebé que viste una vez en el parque simplemente desapareciera. ¿Te darías cuenta? ¿Preguntarías? ¿Hablarías? Porque la historia de Amora Bain Carson no es solo un crimen. Es un grito de conciencia, de compasión, de intervención. Amora vivió solo 13 meses. Nunca formó una frase completa. Nunca celebró su primera Navidad. Nunca aprendió a caminar. Murió sin entender por qué. Y sin embargo, el eco de su muerte aún resuena. Hoy, Blaine Milam sigue en el corredor de la muerte. Su ejecución ha sido aplazada varias veces mientras se debaten la validez de las marcas de mordeduras como prueba y las leyes sobre discapacidad intelectual. Tiene ahora 35 años y ha pasado casi la mitad de su vida esperando morir. Jessica Carson, ahora con 33, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión de Gatesville, Texas. Una de las más duras para mujeres en el estado. Pero la justicia por sí sola no responde a las preguntas más inquietantes. ¿Por qué nadie los detuvo? ¿Cómo pudieron fallar todas las redes de protección? La tumba de Amora se encuentra en el cementerio Rosewood Park, marcada con una placa en forma de corazón con solo 2 fechas: 12 de noviembre de 2007, 2 de diciembre de 2008. Poco más de un año. Eso fue todo lo que tuvo. Pero su historia no debe olvidarse. Si una sola persona, solo una, hubiera reportado las señales, hubiera hablado, hubiera llamado a una puerta, levantado el teléfono, quizás Amora seguiría viva hoy. Así que te dejo con esto. Si sospechas algo, di algo. Si ves señales de abuso, aislamiento o comportamientos extraños, no esperes. Una sola voz puede salvar una vida. Que la historia de Amora sea esa voz, resonando a través del tiempo. Gracias por ver este episodio de Infancias Perdidas. Si esta historia te ha conmovido, compártela, porque la verdad debe conocerse, y el silencio nunca es una opción cuando un niño está en peligro. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando por quienes ya no pueden hacerlo.